En el capítulo anterior hablamos sobre Caín y por qué Dios le reclamó acerca de su enojo y le hizo dos preguntas importantes. ¿Por qué estás enojado? ¿Y dónde está tu hermano? Dos preguntas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra experiencia, con nuestra actitud. Hoy veremos la historia del hermano de Caín, el segundo hijo de Adán y Eva, Abel. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Aunque su historia está en Génesis, capítulo 4, hoy decidí leer el resumen de su vida en un solo texto, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice el texto bíblico así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó su ofrenda. Y aunque Abel está muerto, aún habla por medio de su fe en Dios. Lo que no se menciona en Génesis se resume en Hebreos. Y en Hebreos vamos a encontrar por lo menos tres ideas importantes hablando de Abel. Antes vamos a ver sobre un contexto general. Abel junto a Caín eran dos hermanos que habían sido creados en el mismo hogar, bajo el mismo temor de Dios. Ambos eran diferentes, claro. Tenían preferencias diferentes. A uno le gustaba la agricultura, al otro le gustaba criar ovejas, ser pastor de ovejas. No está mal ser diferentes, no está mal tener gustos diferentes, no está mal tener preferencias diferentes. El asunto es que ellos tenían una relación diferente con Dios. Ese es el punto. Las otras diferencias no son malas, son buenas inclusive. El hecho de que ambos se puedan dedicar a diferentes actividades, el hecho de que ambos puedan tener esas preferencias en cuestión laboral, en fin, eso es bueno. El asunto es que también ambos eran diferentes en carácter y en la relación que ellos tenían con Dios. Necesitamos colocar una plataforma para estos dos hermanos. Caín y Abel nunca vivieron en el paraíso, en el Edén que Dios había creado. Recordemos que la historia de ellos comienza cuando Adán y Eva salieron del Edén. Entonces, ellos conocían el Edén solo por imaginación. ¿Por qué? Su padre, su madre, contaban las historias porque tenían todo fresco en la mente de cómo era el Edén y de cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿cuál es la plataforma para estos dos hermanos? Ambos tenían el conocimiento de primera mano, ambos sabían qué consecuencia trae la desobediencia. No estamos hablando con inocentes, estamos hablando con personas que conocen perfectamente el resultado de las elecciones. Bueno, lo mismo que nosotros hoy. Conocemos el resultado de muchas cosas y aún así insistimos. Ese fue el caso de Caín, pero ya hablamos acerca de Caín. Hoy vamos a enfocarnos un poquito en Abel. Ambos habían visto cómo su padre Adán edificaba altares. Ambos conocían que la ofrenda en ese momento era creer en el sacrificio de alguien que vendría a rescatar, simbolizado a través de un cordero. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y eso representaba a Jesús. El asunto principal es que solo uno acepta a Jesús y el otro rechaza a Jesús, aún ambos teniendo temor de Dios. Aún ambos teniendo temor de Dios. Y allí radica la diferencia. Abel aceptó al Salvador y Caín rechazó al Salvador. Lo rechazó. Bueno, dos creyentes, uno con una fe correcta y el otro creyendo en Dios pero queriendo hacer lo que quiere. Esto da para hablar en otro momento, porque muchos siguen la religión de Caín. La religión de Caín es: yo adoro a Dios pero a mi manera. Dios me pide una cosa, yo hago lo que quiero.
Dios me dice este día, yo guardo otro día. Dios me pide este es el camino, yo digo este es el camino. Según mi preferencia, según lo que yo pienso, según lo que yo creo, según lo que el pastor dice y no lo que Dios dice. Bueno, eso es otro punto. Ahora, Hebreos 11 me muestra cuál es la razón por la cual Abel fue aceptado. Nosotros ya mencionamos, cuando hablamos acerca de Caín, que Dios antes de mirar la ofrenda de Caín, Dios mira a Caín. Dios mira primero al adorador. Dios mira primero al ofrendante, luego la ofrenda. Solo que Hebreos me explica cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y de Caín. Pero como estamos hablando de Abel, centrémonos en él. Dice que su ofrenda fue más excelente no solamente porque él obedeció la orden de poder sacrificar un cordero. Su ofrenda fue más excelente, la palabra clave es por la fe. O sea, la fe es aquello que marca la diferencia. Ambos pueden hacer obras de bien, pero lo que marca la diferencia es la fe. Yo puedo colocar dos generosos, dos personas honradas, dos personas honestas, dos personas leales. La diferencia entre ellos para ser aceptado por Dios no es la obra, no es la ofrenda, es la fe. Es la relación correcta con Dios. Si tú omites la palabra fe o por la fe, quedaría simplemente ofreció un sacrificio más excelente. ¿En base a qué? ¿A sus obras? No, no es a sus obras, es por la fe. Entonces, la fe es aquello que hace que sus obras sean excelentes. La fe, ¿correcto? Y número 2, por la fe, él tiene un testimonio. Por la fe, no por lo que hizo, sino por la fe que ejerció en Dios. Este es el resumen de la vida del creyente. No son nuestras obras, no es ni siquiera lo que ofrecemos a Dios, es lo que aceptamos de parte de Dios. No es aquello que damos, es aquello que recibimos, que es la gracia de Dios. Lo que marca la diferencia para ser aceptados por Dios no es lo que ofrecemos, es lo que recibimos, es su gracia, es por medio de la fe que aceptamos al Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en la vida, entonces todas las obras irán en coherencia en base a la fe, basado en una relación correcta. Dios, cuando mira la ofrenda, no va a mirar la ofrenda, va a mirar primero al ofrendante. ¿Quién está ofreciendo? ¿Hay fe? ¿Hay una relación correcta? ¿Aceptó a Cristo como Salvador? Entonces, cuando vamos a Génesis 4:4, dice, Dios miró a Abel y su ofrenda. Luego dice 4:5, Dios miró a Caín y a su ofrenda. Dios estaba complacido con Abel, no por la ofrenda simplemente, sino porque vio una vida llena de fe. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en la fe? Porque ahora voy a hablar del silencio de Dios. ¿Qué cosa es la fe? Bueno, la relación con Dios hace que el presente y la ofrenda sea agradable. Voy aquí a ser más explícito. Yo ofrezco a Dios una alabanza, yo ofrezco a Dios una oración, yo ofrezco a Dios un sacrificio, yo ofrezco a Dios una ofrenda. Para que esto pueda ser agradable, mi vida tiene que estar en coherencia, mi vida tiene que estar en una relación con Él. Dios se complace en ver la vida y después la ofrenda. Algunos piensan que solamente haciendo para Dios agradamos a Dios. No, Dios quiere primero una relación. Una relación. Las obras vendrán como resultado. Las obras vendrán como evidencia. Pero la base es la relación y es la relación de fe. ¿Qué cosa hace la fe? La fe establece una relación correcta con Dios. Y aquí viene el segundo punto. Es imposible decir tengo fe y hacer lo que yo quiero. La fe es someterse a la voluntad de Dios y a las cosas que Dios ha pedido. Yo no puedo separar la fe de la obediencia. Por eso Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley.
Cuando alguien dice, yo hago lo que quiero, ya no hay ley, no existe ley, y yo solamente tengo fe y recibo la gracia de Dios, está quebrando un principio que la Biblia muestra de manera clara. La gracia y la fe van juntas, y la fe no se separa de la obediencia. Entonces, yo digo que tengo una relación correcta con Dios, significa tengo fe. Pero si yo tengo fe, yo voy a hacer la voluntad de Dios, no mi capricho. Entonces, la ofrenda que presenta Abel es el resultado de la fe. La base es la fe. La ofrenda es la evidencia. ¿Por qué Caín presentó otra ofrenda? Porque no tenía la base de relación con Dios. Entonces él dijo, bueno, ¿qué importa? Yo hago lo que quiero, yo adoro como quiero. En cambio, Caín, su fe en Dios le llevó a ser obediente. Presta atención a este detalle. Caín estaba en el lugar correcto, con el altar correcto, pero con la ofrenda incorrecta. Pero la ofrenda era la evidencia de una relación incorrecta con Dios. Una relación incorrecta. Él hacía su propia voluntad. Yo adoro a Dios como quiero. Él entenderá, a mi manera. Así será. Finalmente Dios me ama. No es así. La verdadera fe te coloca en obediencia a lo que Dios te ha prometido o a lo que Dios ha pedido. Entonces, la obediencia parcial es lo mismo que la desobediencia total. Nunca te olvides de ese detalle. Abel es mencionado como el primer hombre de fe y dice que su fe le hizo dar un testimonio de justo. Bueno, ahora sí entramos al punto central. La fe me lleva a una relación correcta, me lleva a confiar, me lleva a someterme, me lleva a obedecer. Eso hace la fe. Entonces el centro de la vida es la fe. La ofrenda es el resultado. Todo lo que yo ofrezca es el resultado, es la evidencia, simplemente. Entonces, una persona que presenta buenos frutos, que hace buenas cosas, tiene que ser como resultado de su fe. Porque si no tiene fe, estará en la misma condición que Caín. Podrá presentar lo mejor de la tierra, lo mejor de sus esfuerzos, lo mejor de su capacidad, lo mejor que tiene, pero no será acepto. ¿Por qué? Porque la base en sí es la fe. ¿Cuál es el testimonio que da Abel? Abel me da dos testimonios impresionantes. Número 1, yo no puedo agradar a Dios con mi ofrenda, sino con mi fe. La ofrenda será el resultado, pero es la fe lo que agrada. ¿Dónde está eso? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Qué cosa imposible? No importa lo que haga. No importa el esfuerzo, la capacidad, lo que pueda hacer a favor de alguien. No importa. Sin fe es imposible. Primer testimonio. Segundo testimonio. Fe es aceptar la voluntad de Dios aunque no lo entienda. Abel hizo todas las cosas correctas. Tuvo una relación correcta con Dios. Como resultado de su fe, dio lo que Dios pidió. Y aún así sufrió. Yo imagino, por más de una vez, la pregunta de Adán y Eva. ¿Por qué Abel tuvo que morir si él era fiel a Dios? ¿No es la pregunta que todos nosotros hacemos cuando llega la tragedia a nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué Dios no lo salvó? ¿Por qué? Aquí vamos a entrar a un asunto interesante. La fe me lleva a confiar en la soberanía de Dios. Pastor, ¿qué es soberanía? La soberanía de Dios es simple. Dejar que Dios sea Dios sin tener que consultarme qué hacer y qué no hacer. Él es Dios. ¿Qué soberanía? Él sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. ¿Qué soberanía? Deja a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios. En su soberanía, cuando yo tengo una correcta relación con Dios, hay muchas cosas en la vida que yo no voy a entender, pero yo creo que Él es soberano y Él sabe por qué. Y Él
aunque en esta tierra nunca me lo explique, un día en la eternidad tendrá una respuesta para mí, el por qué. ¿Por qué permitió que un muchacho de 10 años de edad muere en un accidente? Más ese muchacho era brillante, inteligente, entregado a Dios, entregado y participaba en la iglesia. ¿Por qué tuvo que morir en una tragedia, en un accidente a los 10 años y tenía un futuro brillante? No lo sé. Pero Dios sí sabía que probablemente a los 12 años él se abandonaría la fe, estaría en las drogas, en el alcohol, hubiese vivido más y hubiese acabado perdido. Yo no sé el futuro. Yo no sé lo que Dios sí sabe. Yo no veo el cuadro completo. Yo miro solo la pieza que falta. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Porque si Dios no hubiese permitido en mi vida, yo no hubiese podido soportar la siguiente prueba. ¿Por qué Dios no me da lo que yo quiero? Porque probablemente aquello que yo quiero me hace más daño teniéndolo que no teniendo. Dios es soberano. Él sabe el por qué. Entonces yo no tengo por qué discutir a Dios. Yo te voy a mostrar aquí la soberanía de Dios. Primero, Dios no te ha prometido inmunidad ante la tragedia y el dolor. Dios ha prometido compañía y salvación. Si no, no existieran los versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuándo uno pide amparo y fortaleza? Cuando está atribulado, cuando está angustiado. En el mundo tendréis aflicción. Dios aquí no te ha prometido ser próspero, rico, aunque su deseo es eso y te ha dado sabiduría para eso. Dios quiere que sea así, pero no te ha prometido que cuando vas a Él te va a dar todo lo que este mundo ofrece. No, en este mundo tendréis aflicción. Muy bien. Cuando ando por el valle de sombra y muerte, yo no temo porque sé que tú estás conmigo. No es que yo siento, yo creo, porque la fe me lleva a creer que Dios está conmigo aun cuando parece que no actúa. David no dice, cuando salgo del valle y la sombra, yo supe que estabas conmigo. No, yo sé que estás, aunque tú estás en silencio. No te veo, no te escucho, parece que este valle es interminable, parece que no hay salida, pero hay una cosa que sé, tú estás. Lo siento, no lo siento. Te escucho, no te escucho. Veo la salida, no lo veo, pero sé que estás. Eso es fe. Entonces, la vida de fe es dar un paso de cada vez en una dirección que sabemos que Dios nos guía sin saber dónde está la salida, sin saber a dónde. Sabemos el destino que Dios nos lleva, pero no sabemos si el siguiente paso en qué vamos a pisar. No sabemos, es confiar. Y Abel me enseña que yo puedo confiar en la soberanía de Dios. Él me da testimonio de que una vida de fe, aun cuando vengan tragedias, dolor y sufrimiento, una vida de fe está guardada en las manos de Dios. Él sabe el por qué. Yo no entiendo por qué Dios tuvo que librar a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego y no pudo librar a Juan el Bautista cuando fue decapitado. Soberanía. Yo no entiendo por qué a Pedro un ángel lo saca de la cárcel, pero no libra a Pedro o a Pablo cuando le volaron la cabeza. ¿Lo entiendes? No lo entiendo. Pero hay una cosa que entiendo. Fe es descansar seguro en que Dios conduce aunque no entienda. Él es soberano. Él es soberano. Cuando tú comprendes que Dios tiene el control de tu vida, ya no importa más lo que venga. Ya no importa más lo que suceda. Tú sabes que la recompensa será mayor y Dios te habrá guardado de tantas cosas que tú desconocías, porque Él ve el fin desde el principio. Tú solo ves el presente. Dios ve el cuadro completo. Confía en la soberanía de Dios. Ten fe, sé obediente y confía en que Dios es soberano. No pierdas la fe. Levanta la cabeza. Dios está contigo en el valle más oscuro y tu vida está en sus manos. Un día traerá de vuelta la vida, resucitará y te dará la eternidad. Confía. Ora conmigo.
Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a confiar en ti, a creer en ti y que en tu soberanía tú sabes por qué haces las cosas. Enséñanos solo a confiar y jamás soltarnos de tu brazo poderoso. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.